Muy bien, vamos a leer un versículo. Ya estaba pensando un poquito el tema de esta mañana. Nosotros estamos pasando por una semana patriótica y cantamos, pienso que hemos cantado el himno nacional, ¿cierto? ¿No hemos cantado? Ya, chaquentí patriotas que son, ¿no? No, después podemos cantar, ¿no? El himno, ¿no? Sería bueno. Ya. ¿Cómo comienza el himno nacional? A ver. Somos libres, seámoslo siempre. La Biblia también habla de que Jesús nos ha llamado a vivir ¿en qué? En libertad. El libro de Gálatas nos dice: estad pues firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres. Y después termina diciendo: y no volváis otra vez al yugo de esclavitud. En esta mañana me gustaría hablar, porque en las noches estamos tocando un tema acerca del corazón. Y me gustaría hablar de un tema que es bastante delicado, hermanos, y que creo que yo, en lo personal, he vivido por muchos años de esa manera. Y estoy convencido de que incluso en la Biblia, como se le llama una enfermedad, es algo que muy pocos notan. Es algo que está por fuera, como una apariencia que está todo bien, pero por dentro la persona se consume, y muchos no saben cómo resolver este problema, pero la palabra de Dios nos ayuda a vivir en esa libertad. En esta mañana me gustaría hablar del resentimiento y la amargura. Hablábamos con el pastor y qué importante era tocar este tema, porque creo que si vamos a vivir libres, no solo en el exterior, sino desde el interior, la Biblia nos dice que si el Hijo os libertare, seréis libres de verdad, verdaderamente libres. Y en esta mañana me gustaría hablar de ese tema, que está desde el Antiguo Testamento. Miren conmigo Levíticos capítulo 19, por favor. Levíticos capítulo 19. Miren conmigo el versículo, ya si puedes marca esta palabra, versículo 17 y 18, es un versículo que he usado bastante, o hemos usado bastante para este tema del corazón en las noches, y dice así: no aborrecerás a tu hermano, ¿dónde? Mira lo que dice, ¿dónde? En el corazón. Después dice: razonarás con tu prójimo para que no participes de ¿qué? ¿Qué es aborrecer según la Biblia? Es pecado, ¿cierto? Miren el versículo 18. No te vengarás. Y esta palabra es la que vamos a ver hoy. Ni guardarás. ¿Qué cosa? Es decir, no lo almacenarás, no lo albergarás, no lo tendrás contigo, dice, a los hijos de tu pueblo, sino que amarás a tu prójimo como a ti mismo. ¿Quién firma esta declaración? Yo, Jehová. Vamos a inclinar nuestra cabeza y vamos a entregar este tiempo en las manos de Dios. Señor, muchas gracias te damos en esta mañana. Primero por traernos a una patria que ya encontramos libre de la opresión del yugo de esclavitud. Pero también gracias por traernos a Cristo, la cruz, que nos dio verdadera libertad. Señor, hoy disfrutamos de esa libertad. Y hoy vamos rumbo y camino a la eternidad bajo esa libertad. Gracias porque un día comprendimos nuestra esclavitud y en la Escritura, Señor, pudimos ver que solo hubo un libertador, el Hijo de Dios. Y en esta mañana nos reunimos, como hemos cantado, para adorarte, para caminar contigo, Señor. Es nuestro deseo hasta que dure, Señor, y lo permitas tú, que nuestra vida se extienda aquí en la tierra. Señor, queremos darte muchas gracias porque podemos resolver los problemas nuestros del corazón a la luz de tu palabra. Y queremos darte gracias porque todavía gozamos de un país que no nos impide reunirnos para leerla, estudiarla, para congregarnos en un cuerpo. Muchas gracias, Señor. Y gracias porque así como se derramó sangre de mártires para que hoy gocemos de esta patria libre, así la sangre de tu Hijo se tuvo necesariamente que derramar. El cielo la demandó y a través de su sacrificio hoy vivimos en esa libertad. Muchas gracias por ese gran libertador, el Hijo de Dios, Jesucristo, en quien oramos y pedimos que esta mañana nos enseñes el carácter y su corazón. En el nombre de Jesús, amén. Muy bien, hermanos, ya estaba leyendo un artículo de los muchos que a veces uno encuentra y dice: Leonard Holt, un técnico de laboratorio en un hospital en los Estados Unidos, se le conocía como un padre cariñoso, se le admiraba como un ciudadano ejemplar, en realidad era un modelo de persona.
Sin embargo, en una mañana metió 2 pistolas en su bolsillo y fue a un centro comercial y empezó a disparar con frenesí calculado a más de 30 balas. Es asombroso lo que sucedió. Tanto así fue el asombro que surgió entre la comunidad una pregunta: ¿por qué? No podían llegar a entender cómo un individuo con tanto talento, con tan ejemplo de vida, pudiera llegar a hacer algo así. Sin embargo, los policías o los investigadores dieron algo que llamó mucho la atención y salió en los diarios. Antes de ocurrir esta desgracia, se descubrió que él, en su trabajo, ya donde él ocupaba, a más de uno se le ocupó en un puesto superior a él que él había anhelado por muchos años. Otra cosa que se descubrió es que más de uno dejó de viajar en su autobús debido a sus actos imprudentes de conducir. Otra cosa es que las personas que eran sus amigos fueron poco a poco alejándose de él debido a la mala conducta que él mantenía con ellos y su áspero trato. Y en el diario apareció 3 palabras que describieron a este hombre: responsable, respetuoso y resentido. Y en esta mañana me gustaría hablar de ese punto, porque si hay algo que en la Biblia nos manda a no hacer, es justamente a no guardar o almacenar resentimiento. Una vez hablé con un muchacho y me acuerdo que estábamos aquí sentados hace muchos años y yo había vivido por muchos años en este problema y hablé con él y le dije: yo veo estas características, me parece que esto te está pasando. Y él me dijo: Brian, la verdad, eso es lo que me está pasando, pero no sé qué hacer, me decía. No sé cómo salir de la amargura, no sé cómo salir de estos recuerdos que tengo. Hoy ese muchacho está en otra iglesia en realidad, pero vivió de esa manera. Pero quiero decirte en esta mañana que Dios trae libertad de verdad. Mucho de lo que hemos sido sucumbidos ante la amargura y el resentimiento, podemos ser libres. Y en la Biblia nos manda a vivir justamente en esa libertad. Por eso Levítico dice: no guardarás. La expresión es equipar o albergarlo o atesorarlo o retenerlo en el corazón, porque la Biblia nos dice que esto va a destruirnos, y no solo a nosotros, sino a aquellos que tenemos un contacto. Alguien dijo que es el pecado más fácil de justificar y es el más difícil de diagnosticar, ya que la persona con rencor se siente víctima y tiene argumentos razonables para justificarse con los hombres y con Dios. Difícil de diagnosticar, ya que crece en el interior del hombre. La palabra rencor en la Biblia está a lo largo de la Escritura. Es la palabra picría o picros, que significa algo punzante, algo agudo que causa dolor. Es algo que causa un fastidio, trae angustia al alma, desanima, trae dolor, desesperación y hostilidad hacia los demás, y hasta un concepto depresivo. Es el veneno del alma y crece como una raíz hasta ahogar el mismo corazón. En la palabra de Dios, un poquito estudiando este tema, me llamó mucho la atención que la palabra que aparece en su sentido opuesto, es decir, en un sentido positivo, es el amor. Qué curioso que es el amor. Miren conmigo 1 Corintios capítulo 13, por favor. Aquí aparece este concepto, pero en un sentido positivo. Y llama mucho la atención porque es su contraste justamente. Miren 1 Corintios capítulo 13, y ahí habla bastante del amor, ¿ya? Y miren conmigo lo que dice el versículo 5 en adelante. Vamos a leer, ¿ya? Observen conmigo 1 Corintios capítulo 13. Vamos a leer los versículos 5, miren, y el versículo 6 también, ¿ya? ¿Qué dice ahí? Vamos a leer. Ya está hablando del amor. Vamos a leer desde el 4 para que veas que habla del amor. ¿Qué dice el 4? ¿El amor qué cosa es? Sufrido, ¿es qué más? Benigno. El amor no tiene envidia, el amor no es jactancioso, no se envanece. Ahora mira el 5. No hace nada que. Y después ¿qué dice? No busca lo suyo, no se irrita. ¿Y después qué aparece? No guarda rencor. Pero la palabra rencor ya la tenemos. Sin embargo, miren lo que dice el versículo 5, cómo empieza. No hace nada, y ahí aparece una palabra, indebido. La palabra es logizomai.
Si hay algún contador en esta mañana acá bajo este techo, lo va a entender. ¿Qué hace un contador? Agarra un libro, un registro y lleva cuenta, ¿cierto? Del debe y el haber. Algunos más deben que haber, ¿no? Pero ya. Pero el contador agarra y lleva un registro. La palabra acá significa colocar en una hoja un registro de cosas. ¿Qué es lo que está diciendo? Que el amor, la persona que ama, no lleva registros de las ofensas. Eso es lo que está diciendo. ¿Qué contraste que hay entre el resentimiento y el amor? Porque la persona resentida sí lleva un registro, y a veces muy largo. Va anotando todas las ofensas que las personas le van haciendo. La palabra significa llevar cuenta o un registro contable o una anotación permanente. Qué curioso, porque Salmos 32, ¿saben lo que dice? Dice, bienaventurado el varón a quien Jehová no inculpa de iniquidad. La palabra significa no le lleva cuenta o registro. ¿No te alegras, hermano, de que Dios, cuando confesamos, no lleva registros de los pecados que ya han sido confesados? Gracias a Dios. Otra palabra que aparece muy similar es cuando Pablo se está despidiendo de Timoteo y le dice, en mi primera defensa todos me desampararon. Y él termina diciendo algo, no les sea tomado ¿qué? En cuenta. Es decir, Dios que no le ponga en un registro, que los perdone nomás. Sin embargo, la persona resentida lleva una anotación permanente de las actitudes, de las ofensas que las personas les hacen. Una persona que no ama es una persona que va a albergar en su corazón una serie de registros en un punto negativo. Y la Biblia nos dice que esto justamente es el contraste de lo que debería ser nuestro estilo de vida. Por tanto, nosotros ya lamentablemente a veces sucumbimos y somos víctimas y acosados por este gran mal que hasta el día de hoy es difícil, como te dije en un principio, de diagnosticar. Un doctor llamado Louis Smith dijo, damos la apariencia de estar en paz cuando la furia ruge por dentro. Llevamos por dentro el mal que con el tiempo infectará a otros y todas nuestras relaciones personales de manera que no podemos predecir. Así es el resentimiento, así es la amargura, hermanos. Y la Biblia nos habla que en un contraste deberíamos vivir libres en el amor de Dios. Pero la pregunta en esta mañana, ¿cómo diagnosticar la amargura? Porque esto es difícil. ¿Cómo examinarnos para ver si yo estoy pasando por un estilo de vida rencoroso, resentido o amargado? Quizás te sorprendas en esta mañana, pero hay muchas cosas que en la Biblia aparecen como actitudes y características donde nos pueden dar un amplio diagnóstico y llegar al punto del meollo, es decir, apuntar si realmente estoy viviendo atrapado de este mal o no. Así que ahora sí, vamos a nuestras Biblias, Primera de Reyes, por ejemplo. Vamos a ver cuál es su diagnóstico de la amargura. Observen conmigo Primera de Reyes, capítulo 2, por favor. Te sorprenderás que en la Biblia aparece el rey David y antes de morir, él tuvo una anotación de dos personas, acordó de algo que le sucedió en la vida. ¿Ya? Miren conmigo Primera de Reyes, capítulo 2. Vamos a leer versículos del 1 al 5. ¿Ya? Observen, cuando él iba a morir, él recordó algo. ¿Ya? Primera de Reyes, capítulo 2. Vamos a leer versículos del 1 al 5. Si lo tienen, vamos a leer. Dice así, lean conmigo. Llegados los días en que David había ¿de qué? Observa que vivió así su vida, ¿ya? Y ordenó a Salomón su hijo diciendo, yo sigo el camino de todos en la tierra, esfuérzate y sé hombre, guarda los preceptos de Jehová tu Dios, andando en sus caminos, observando sus estatutos, mandamientos, sus decretos, sus testimonios, de la manera que está escrito en la ley de Moisés. ¿Para qué? Para que prosperes en todo y hagas en todo aquello que emprendas. Mira el 4. Para que confirme Jehová la palabra que me habló diciendo, si tus hijos guardaren mi camino, andando delante de mí con verdad y de todo su corazón, de toda su alma, jamás, dice, faltará a ti varón en el trono de Israel. Ahora, pero mira el 5. Ya sabes tú, ahí está la anotación que hizo David, lo que me ha hecho ¿quién? Joab, hijo de Sarvia, lo que hizo a 2 generales del ejército de Israel.
a Abner, hijo de Ner, y a Amasa, hijo de Jeter, a los cuales él, ¿qué hizo Joab? Mató, derramando en tiempo de paz la sangre de guerra, poniendo sangre de guerra en el talabarte que tenía sobre sus y en los zapatos que tenía en sus pies. Ahora mira el consejo que le da, versículo 6. Tú pues, hijo, harás conforme a tu sabiduría, no dejarás descender sus canas al Seol en paz. ¿No te parece muy llamativo que David albergó todo esto su vida hasta antes de morir? Él guardó resentimiento contra un general que él tenía, Joab. ¿Qué había hecho Joab, hermanos? ¿Y por qué una persona llega a tener resentimiento? En primer lugar, cuando las personas nos ofenden, ¿verdad? Esto es muy común. Y David no se va a escapar, aunque era el hombre conforme al corazón de Dios, tenía albergado el nombre de una persona que le había ofendido. Y lo llevó hasta casi la tumba, si te das cuenta. Así es el resentimiento. Muchos llevamos resentimiento y rencor por años. Algunos lo van a llevar a la tumba. Y acá vemos que David, antes de morir, le dice a su hijo, hijo, ¿te acuerdas de Joab? Tú sabes lo que él me hizo. Págale conforme a sus hechos. Yo no pude, hazlo tú. No dejes que sus canas desciendan en paz al Seol. Es decir, antes que muera, mátalo, quítale la vida. El aspecto vengativo de David, porque algo hizo Joab. Joab mató a varios personajes, pero acá se menciona a algunos que él mató, a Abner y a Amasa. La Biblia nos dice que él mató a uno de ellos, lo abrazó y le dijo paz, pero le contó 5 costillas, le contó 1, 2, 3, 4, 5 ahí, y ahí le empuñó una espada, en la 5ª costilla. Y David recordó esto porque eran los generales de David, y él mantuvo rencor por años. Y él le aconseja a Salomón, mejor quítale la vida. Véngame tú por mí, ¿entiendes? Véngate tú por mí, eso es lo que le está diciendo. ¿Cómo diagnosticar la amargura? ¿Cómo diagnosticar el resentimiento en nosotros? Hermanos, a veces se lleva por años. Y tarde o temprano vamos a contagiar a otros ese resentimiento. Yo no sé si tú te das cuenta, pero el tiempo no curó nada. ¿Te has dado cuenta de eso? En el resentido, hermanos, a veces se nos da la impresión de que el tiempo lo cura todo. Mentira, el tiempo no cura nada. Aunque David estaba a punto de morir, fue víctima y esclavo de la amargura. Y va a aconsejar otra más a su hijo. Miren el versículo 8. Ahí recuerda a otra persona. ¿Y qué dice ahí? También tienes contigo ¿a quién? A Simei, hijo de Gera, hijo de Benjamín, de Baurín, el cual, ¿qué hizo Simei? Me maldijo con una maldición, ¿qué cosa? El día que yo iba a Mahanaim, mas él mismo descendió a recibirme al Jordán, y yo le juré por Jehová diciendo, yo no te mataré a espada. Pero mira el versículo 9, como yo no lo puedo hacer, ¿qué dice el 9? Pero ahora no lo absolverás, pues hombre sabio eres, y sabes cómo debes hacer con él, y harás descender sus canas con sangre al Seol. Qué bonito consejo, ¿no? Algunos da ganas, pero ¿no? Pero ¿qué es lo que hizo David? Recordó a 2 individuos. Tenía muy bien anotado en el corazón 2 personas, 2 ofensas. Hermanos, ¿acaso no es lo mismo con nosotros? ¿No guardamos resentimiento con personas que nos han ofendido por años? Mira, no es mi intención abrir heridas. Quizás sea un padre que no es o no tuvimos en nuestra mente. Quizás idealizamos otra clase de familiar. Quizás es un tío. Quizás es un vecino. Quizás es un amigo. O quizás para nosotros los padres, quizás es un hijo. Ahora vamos a ver cómo es posible que el hijo traiga amargura al padre. Es importante detectar este mal. Te vuelvo a decir, no es mi intención abrir heridas. Pero creo yo que Dios pone esto en la Escritura para poder ser libres, para poder tratar con este mal. Cuando las personas nos ofenden, es muy probable que mantengamos resentimiento y rencor. La Biblia nos dice, no digas, dice Proverbios, como me hizo, así le haré. Daré al pago al hombre según lo que me hizo. No digas, dice la Biblia.
El libro de Romanos nos dice, no debemos vengarnos, sino dejar lugar a la ira de Dios, no nosotros. Cuando uno está tratando de vengarse, uno queda muy corto delante de Dios, hermanos. Y uno desde ya no está bien. No sé si se dan cuenta, pero en el corazón de David creció como un cáncer. Creció de tal manera que después le extendió a su hijo y empezó a contaminarlo. No hay tal cosa como un resentido individual. Eso no existe, hermanos, ¿ya? Si una persona alberga rencor en el alma, tarde o temprano lo va a pasar. Si usted tiene amargura o resentimiento contra alguien en esta mañana, eso va a afectar tus relaciones personales de una manera negativa. David, aunque era el hombre conforme al corazón de Dios, reservó esto en su corazón y va a instigar a su hijo a hacer lo mismo. Algunos de nosotros tenemos rencor de repente en esta mañana por los matrimonios. ¿Cuántos hijos ya no se quieren casar porque vieron un matrimonio infructífero en sus padres? Se escucha, es muy común en nuestro país. Y dicen, no, para eso mejor me quedo así. Dicen, ¿no? ¿Nunca se ha escuchado esas frases? Son señales de resentimiento. Son señales de personas que dicen, pucha, si fracasó en ellos, yo también, no, entonces mejor me quedo así. Y a veces, hermanos, vemos incluso la vida matrimonial no como un desafío que algo Dios quiere hacer, sino como un corazón resentido y decimos, eso es el fracaso. ¿No eso promueve el mundo hoy en día? Una vez le dijeron a una persona resentida con su esposa, y había una pareja de jóvenes que se iban a casar, y estaban a punto de casarse, y le dijeron, hermano, unas palabritas para esta nueva pareja. Y él dijo, Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Eso es lo que el resentimiento nos hará. ¿Entienden eso? Eso es lo que el resentimiento hará tarde o temprano en nuestra vida. Así que cuando hay ofensas, puede ser que el resentimiento empiece a albergarse en nuestro corazón. Otra característica, otro diagnóstico que podríamos sacar es cuando alguien enseña la Biblia. Y uno dice, ¿qué? Sí, hermano, se va a sorprender. Que esto me llamó mucho la atención, porque cuando se expone la palabra de Dios, mucha gente se puede resentir. ¿Lo sabías? Miren conmigo Hechos capítulo 4. Ahí aparece literalmente la palabra en este contexto. Hechos capítulo 4. Observen conmigo. Hechos capítulo 4. Observen conmigo el versículo. Vamos desde el capítulo 4, versículo 1 y el versículo 4. Vamos a ver. Del 1 al 4, ¿ya? 4 del 1 al 4. Vamos a ver estos 4 versículos. Cuando alguien enseña la palabra de Dios, puede ser que esto suceda. Observen conmigo, Hechos 4 del 1 al 2. Dice, estaban los apóstoles, estaban predicando a Cristo. ¿Y qué dice? Hablando ellos ¿a quién? Vinieron sobre ellos los sacerdotes con el jefe ¿de quién? De la guardia del templo y los saduceos. ¿Y qué dice el 2? ¿Cómo estaban ellos? Resentidos, ¿pero de qué? De que enseñasen al pueblo y anunciasen en Jesús, ¿qué cosa? La resurrección de entre los muertos. Mira el resultado del resentimiento. ¿Y les echaron qué? Y al día, dice, les echaron mano y los pusieron ¿dónde? Hasta el día siguiente, porque era ¿qué cosa? Pero muchos de los que habían oído la palabra creyeron, y el número de los varones era ¿cuánto? Poquito, ¿no? ¿Por qué una persona se resiente según esta porción? Cuando se enseña la palabra de Dios. Y yo he escuchado muchas veces, me están atacando desde el púlpito. Eso es un corazón resentido. Hermanos, la primera vez que yo escuché la palabra de Dios en un campamento, yo me preguntaba, ¿quién le contó mi vida al predicador? Yo decía, ¿quién le llamó? ¿Quién le abrió mis problemas? Me sentía fastidiado, porque tú sabes que la palabra de Dios es como sal. Que cuando entra la herida, ¿qué hace? Duele, causa dolor, pero después la desinfecta. Así es la Biblia. Es como la Biblia nos dice en el libro de Eclesiastés que las palabras de un predicador son como aguijones en la congregación. Causan dolor, pero qué bien que hace después. Un profeta llamado Ezequiel, cuando recibió la voz de Dios, la palabra audible de Dios, él dijo, Dios, al principio tu palabra me fue amarga como hiel, pero después dulce y más que la miel. Así es la Biblia. Y claro, a veces nosotros cuando
somos exhortados con la palabra de Dios, es como un dolor agudo que sentimos. Y decimos, se la están agarrando conmigo. No es así, hermanos. No es así, créeme, al estudiar la Biblia, uno primero es confrontado delante de Dios. Y nuestra audiencia, por duro que parezca, siempre es el Señor Jesús. Y lamentablemente, hermanos, no siempre la palabra de Dios lleva un buen resultado en las personas. En este caso, trajo resentimiento. Te sorprenderás que cuando Jesús enseñó, le pasó lo mismo. Miren conmigo, para que vean, Mateo capítulo 21. Observen conmigo Mateo 21, versículos 45 y 46. Jesús empezó a hablar por parábolas, empezó a enseñar a las multitudes, pero había un grupo de eruditos de la palabra de Dios. Pero mira cómo terminaron ellos, por la enseñanza de la palabra de Dios. Mateo 21, por favor, versículos 45 y 46. El mismo expositor era Jesús. Y mira el resultado, ¿ya? Mateo 21, 45 y 46. Dice así: oyendo sus parábolas, los principales ¿qué? Sacerdotes y los entendieron que hablaba de quién. Pero al buscar cómo echarle mano, temían al pueblo porque éste le tenía, ¿por qué? ¿Qué querían hacer con Jesús cuando enseñó? Jesús, ya que eres un maestrazo, ¿ah? ¡Qué predicador! Vente todos los domingos a nuestra iglesia. ¿Eso quisieron hacer con él? Buscaron matarle. La palabra echar mano es querer matarle. Le acechaban para matarle. ¿Por qué? Porque entendieron que hablaba ¿de quién? De ellos. Hermanos, cuando alguien enseña la palabra de Dios, ¿saben lo que puede producir? Resentimiento. Pero no es culpa del que enseña, no es culpa de la palabra de Dios. Es nuestro corazón. ¿Entiendes eso? Quizás estoy hablando con alguien en esta mañana que quisiera salir ya de este culto. Es posible, hermanos. Cuando yo estaba de esa forma amargado, ni quería escuchar. Yo decía, me están atacando. Solo se la agarraron conmigo. Esa era mi actitud. Venía y a veces ni quería venir justificándome que tenía otras cosas o percances en casa. Así es una persona resentida. Así es una persona amargada, hermanos. El resentimiento, si no es resuelto, nos va a llevar a que ni siquiera queramos escuchar la voz de Dios. Así es el resentimiento. Buscaba ocasión para salir en cualquier momento, me acuerdo. Porque no quería oír la palabra de Dios, porque no quería que Dios trate con aquello que yo sabía que estaba mal. Porque me sentía en una situación de injusticia, una víctima de los ataques. Así es una persona resentida, y eso le sucedió en los tiempos del Señor Jesús. Así que cuando alguien enseña la palabra de Dios, también produce resentimiento. Otra cosa es cuando hay planes que no son concretados. Miren conmigo Primera de Samuel en el Antiguo Testamento. Primera de Samuel en el Antiguo Testamento aparece un personaje que es una mujer, Ana, la madre de Samuel, el gran profeta. Pero ¿tú sabes cómo ella estaba antes de que nazca el hijo? O antes que por lo menos conciba a su hijo. Primera de Samuel capítulo 1. Vamos a ver cómo ella oraba incluso a Dios. Miren el problema que ella albergó por años, porque no podía tener hijo. Miren conmigo 1 Samuel 1, versículo 10 en adelante, al versículo 11. Vamos a leer, dice, ¿y ella con qué? Con amargura de qué? Oró a Jehová, ¿y cuál fue su actitud por esa amargura? Lloró abundantemente. ¿Cómo estaba Ana? Estaba amargada. ¿Por qué? Porque mira el versículo 11. E hizo voto diciendo, Jehová de los ejércitos, si te dignares mirar la aflicción de tu sierva, te acordares de mí, no te olvidares de tu sierva, sino que dieres a tu sierva un hijo varón, yo lo dedicaré a Jehová todos los días de su vida, y no pasará navaja sobre su cabeza. ¿Por qué estaba amargada Ana? ¿Por qué estaba resentida? Porque no podía tener hijos. Hermanos, cuando a veces tenemos planes en la vida, cuando tenemos anhelos, deseos y no se completan, ¿saben cómo terminamos? Resentidos. Terminamos amargados con las personas. Terminamos resentidos con la iglesia. Terminamos hasta resentidos con el mismo Dios. Ana tenía amargura en su alma porque ella tenía un anhelo que no se cumplía. ¿Y qué común es ver hoy en día
Cuando nosotros emprendemos decisiones y detrás de las decisiones hay planes que no se dan. Y cuando no se dan, terminamos frustrados, hermanos, pensando que Dios nos falló. Mira, esto es muy común. Yo una vez hablé con un hermano que hace muchos años venía. Él vino acá y él venía fielmente a la iglesia, venía fielmente al culto de oración, y en los cultos de oración él decía: oren por la salvación de mi esposa. Pasaron casi 2 años, muy fiel, y su esposa no se convirtió. Él ya no está más acá. Y yo un día hablé con él en el mercado, lo crucé. ¿Qué pasó?, le dije. Y me dijo: yo pensé que Dios iba a cumplir su plan. Y yo le dije: pero entonces, ¿qué crees que, en qué termina todo esto? Y él me dijo: Dios me falló. Eso es lo que me dijo. Dios me falló. Y hoy se metió con otra mujer. O sea, peor la cosa. Y a veces, hermanos, cuando los planes no salen como esperamos, porque pensamos que son de Dios, terminamos frustrados y decimos: Dios falló. No falló Dios. Lo que falló son nuestras expectativas. Eso es otra cosa. Lo que fallaron son nuestros anhelos. Lo que falló son nuestras metas. Pero no falló Dios. Dios nunca falla. ¿Te acuerdas de Ruth? El libro de Ruth, aparece una mujer llamada Noemí, que no tenían pan en Belén. Curioso, ¿no? En la panadería no había pan. Entonces se fueron a los campos de Moab. ¿Quién era su esposo? Elimelech. Y él dijo: no, voy a buscar alimento a mi padre. Así que fueron ella, sus 2 hijos, Malón y Kelión, 4 personas en familia. Fueron, ¿sabes cuántos regresaron de Moab? 1 sola persona, murieron los 3. Y cuando ella empieza a acercarse a Belén, la gente la reconoce y le dicen: ahí está Noemí, que significa placentera. Y ella dice: ya no me llamen Noemí, llámenme Mara. ¿Saben lo que significa Mara? Amargada o amargura. Porque en grande aflicción me ha puesto el Todopoderoso. ¿Saben a quién le echó la culpa? A Dios. Dios, mira lo que hizo a mi familia. ¿Y cuántas personas o cuántos de nosotros hemos estado en una situación similar? Tanto que decimos: ya, ¿para qué ser cristiano? ¿Para qué levantarse, ir a la iglesia? ¿Para qué leer la Biblia? Mira, todo me va peor. ¿No decimos a veces? Qué sutil que es Satanás, hermanos. Qué frágil que es nuestro corazón cuando las cosas no salen como esperamos. Así que una persona puede descubrir resentimiento cuando no salen las cosas como esperamos. Un hombre estaba en el hospital y en aquel tiempo todavía no se había inventado la cura para la rabia. Y había sido víctima de una mordedura de perro, pues. Y en aquel tiempo el doctor se le acerca en el hospital y le dice: lo mejor que usted puede hacer, ya que no hay sino falsas esperanzas, es agarrar con toda su fuerza un papel y una hoja y empezar a escribir su testamento. No le queda mucho tiempo, le dijo el doctor. Y el hombre se cayó víctima de la depresión y el ahogo en la cama del hospital. Hasta que por fin tomó fuerza y agarró un papel y un lapicero y empezó a escribir. 1 hora después vino el doctor y le dijo: me alegro que estés escribiendo tu testamento, le dijo. Se equivoca usted, doctor. Entonces, ¿qué estás haciendo? Esto que ves acá es una lista de los que voy a morder cuando salga de acá, le dice. Bueno, eso es lo que el resentimiento hará si no lo resolvemos. De verdad, hermanos. A veces vivimos de esta manera, ¿cierto? Y como yo no estoy feliz, no quiero que nadie sea feliz. Y como yo no recibo bendición, me molesto con aquellos que sí reciben bendición. Y como yo no tengo lo que quería y otros sí lo tienen, entonces me amargo con Dios y digo: Dios, eres injusto. Mentira, hermanos. No podemos hacer eso. Lo mejor que podemos hacer en situaciones como estas es descansar en que Dios es soberano. Y Dios tiene el control. Y Dios no tiene por qué darme razones. Dios sigue estando en su trono. Con mi hijo aprendíamos y mi esposa ayer un versículo, ¿no? Dios está en su santo templo. Calle delante de él toda la tierra. Punto. A veces uno no entiende a Dios, hermanos. Y a veces Dios hace cosas que no entendemos. Parece que estuviera dándonos la contra. Pero Él sigue siendo Dios. Si no, vamos a terminar como los ateos, ¿eh? Diciendo: si Dios existe, ¿por qué hay sufrimiento? ¿Por qué niños se mueren de hambre? ¿Por qué hay guerras? La culpa eterna del ateo, ¿no?
Sin embargo, en la Biblia tenemos un Dios que es vivo y verdadero y que a veces es bueno enmudecer ante Él y decir: Dios, lo acepto, nada más. Pero también la amargura puede venir cuando el perdón es pospuesto. Cuando nosotros no anticipamos al día y resolvemos el problema que tenemos con alguien. ¿Se acuerdan lo que dice Efesios? Cuando dice: no se ponga el sol sobre ¿qué? ¿Sabes por qué lo dice? Porque el resentimiento es como una herida. Si no lo tratas, ¿tú sabes qué va a pasar al día siguiente? Acá hay médicos, ¿verdad? Ustedes saben lo que va a pasar. Se va a infectar. Y más adelante puede terminar ¿en qué? En gangrena. ¿Y qué hay que hacer después? Porque no se trató a tiempo. Así es el rencor, la amargura es así. Por eso cuando hay un perdón pospuesto, por eso dice la Biblia: quítense de vosotros toda amargura. Antes perdonaos los unos a los otros, antes que se ponga el sol, a arreglar cuentas. Te llamará mucho la atención, pero esto le pasó a un profeta llamado Jonás, ¿te acuerdas de él? Que Dios le dijo: ve, pregona a Nínive, y él no quería ir. ¿Tú sabes por qué no quería ir? Porque estaba rencoroso con la nación de Nínive. Él era un buen patriota, como nosotros, rencoroso a veces con los chilenos, ni sabemos por qué. De verdad, hermanos, esos chilenos se quieren llevar hasta Machu Picchu. Bueno. Y a veces tenemos un rencor que ha pasado por generaciones. Igual con los españoles, ¿cierto? Esos se llevaron todo el oro. Bueno, todo el oro, ¿no? Todo, o sea, no quedó nada. A veces el amargo exagera, pero... se llevaron todo en barcos y claro, ellos se han enriquecido con nuestra plata, decimos, ¿no? Y a veces salen palabrotas contra estas naciones. Así le pasó a Jonás. Y él fue... y al final predicó, ¿te acuerdas de la historia? Y después se sentó en un monte. ¿Sabes para qué se sentó? Esperando que Dios destruyera a Nínive. Estaba amargado. Y estaba así. Y Dios le, dice la Biblia, su semblante decayó. Se apesadumbró, dice la Biblia. Así es una persona colérica y resentida. Su rostro cambia. Y Dios le dice: Jonás, ¿tanto te enojas? Y ahí ya entra el berrincha. Hasta la muerte, le dijo a Dios. Mejor quítame la vida. Así es el resentido, prefiere morir. Alguien dijo que vivir resentido es vivir, es peor castigo que morir. Y Jonás empezó a ser malcriado hasta con Dios. Y tristemente la historia no termina bien. Y yo estoy resentido con Jonás, yo siempre lo he dicho. Porque tuvo un fruto espectacular del Evangelio con una mala actitud, y uno que quiere hacer las cosas bien, de verdad, hermanos, yo no sé cómo Dios pudo a través de él ganar tanto con mala actitud. Es que Dios es Dios, pero él terminó de esa manera, y cuando a veces nosotros posponemos el perdón, eso es lo que nos va a pasar. Pero tenemos que ir a las descripciones de la amargura. ¿Qué es lo que llegará a ser si lo albergamos? Quizás ya te has dado cuenta que este es un problema en nosotros. Pero la pregunta es: ¿qué llega a ser? Miren Génesis capítulo 27, y ahí nos vamos a quedar. Miren Génesis 27. La amargura llegará a ser esto. ¿Te acuerdas de dos hermanos, verdad? Dos gemelos, o mellizos, Esaú y Jacob. Algunos le dicen Jacob y Esaú, no, el mayor era Esaú. ¿Saben lo que pasó con ellos? ¿Ya? Es curioso, pero si nosotros no resolvemos el resentimiento, en primer lugar, el resentimiento va a estorbar la bendición de Dios. ¿Ya? A ver, hermanos, una pregunta antes de leer. ¿Quién quiere la bendición de Dios en esta mañana? Yo la quiero, todos la queremos. Pero ¿tú sabes cuál es el mal que estorba la bendición de Dios? La raíz de amargura. Miren conmigo en el capítulo 27... ¿qué es lo que sucedió? Su hermano le robó la primogenitura, el hermano menor, con engaño, con astucia, pero él también la menospreció por un plato de lentejas. El resultado, miren Génesis 27:34, dice: cuando Esaú oyó las palabras de su padre, clamó con una ¿qué? Muy grande y muy ¿qué? Amarga exclamación, y le dijo: bendíceme a mí, Padre mío. Y él le dijo: vino tu hermano con engaño y tomó ¿qué cosa? Tu bendición. ¿Qué es lo que estorbó
a Esaú recibir la bendición? La amargura. La amargura hizo que Esaú ya no fuera bendecido por Dios. Por eso el libro de Hebreos toca a Esaú. Y es terrible lo que dice de Esaú. ¿Saben lo que dice? Mirad bien, dice así. No sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios. Ese es un término que personalmente me aterra, hermanos. Vivir sin la gracia de Dios no es vivir ya. ¿Entiendes eso? Pero ahí dice, mirad bien, no sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios, que brotando alguna raíz de amargura os estorbe. Y después dice, y por ella muchos sean contaminados. Y muchos nos quedamos en ese versículo, pero después dice, no sea que haya alguno en la congregación, como Esaú, profano y fornicario lo llama, que por una sola comida vendió su primogenitura, la bendición de Dios, y después la quiso procurar con lágrimas y ya no hubo lugar para el arrepentimiento. Ya no hubo lugar. Vivir amargado quita las bendiciones de Dios, hermanos, en la vida. Esto es algo que aterra y nos debe alarmar. Por eso Hebreos dice, mirad bien, tengan cuidado. Y acá es lo que le estorbó a Esaú. Acá lo podemos ver, ya no había más bendición para él. Hubo una pequeña bendición, pero ya no la que él debía haber recibido. Y curioso, porque ¿saben lo que significa la palabra estorbar en Hebreos? En el libro de Hebreos me aparece, claro, para nosotros no es muy fuerte, pero la palabra tiene que ver, es la palabra enojleo, que significa atormentar. Así es la palabra. Que es acosar, perseguir, impedir el paso de obstáculos. ¿Cómo es una persona resentida? Está atormentada. Y la misma palabra se emplea en los evangelios, cuando la Biblia dice que Jesús traía libertad y sanación a los que tenían espíritus atormentados. Qué curioso. ¿Tú sabes cuál es la característica del infierno? En Lucas 16 se menciona bastante, ¿eh? Habrá tormento. Es la misma palabra. ¿Cómo vive una persona amargada y resentida? De esa manera. Atormentado, que no puede ser feliz, no puede disfrutar y ve que otros sí. Y por eso vemos que esto es una de las cosas que sí o sí estorba la bendición de Dios. Interrumpe que Dios nos pueda bendecir, que pueda engrandecer su rostro sobre nosotros. Por eso dice, tened cuidado. Miren el versículo 38 de Génesis 27. Y Esaú respondió a su padre, ¿no tienes más que una sola bendición, padre mío? Bendíceme a mí, padre mío. Y alzó su voz y lloró. Así termina una persona amargada. Llora, llora y llora. Y tú dices, ¿qué te pasa? Está llorando porque ya no puede tener lo que perdió. Por eso la Biblia nos pone estos ejemplos para advertirnos. Pero ahí no termina la historia. Mira el versículo 41. ¿Cómo terminó el corazón de Esaú? Endurecido. ¿Qué dice el 41? Y aborreció Esaú a Jacob por la bendición con que su padre le había bendecido. Y dijo, ¿en dónde? Llegarán los días de luto de mi padre, y yo mataré a mi hermano Jacob. ¿Qué hace la amargura? Estorba el plan de Dios. ¿Qué hace la amargura y el resentimiento? Endurece el corazón. Así termina una persona. ¿Cuál es lo que él pensó que iba a ser la solución? Le quito la vida a mi hermano. Mentira, hermanos. ¿Cuánta gente va hasta el cementerio hoy llorando lo que no pudo solucionar antes? ¿Cuánta gente? ¿Cuánta gente se ahoga en un vaso de alcohol pensando olvidar lo que debía haber solucionado antes? ¿Cuánta gente, hermano, se mete, estoy seguro, en las drogas incluso, y hasta actúan rebeldemente por olvidar lo que le sucedió en el pasado? Esto no cambia nada, hermanos. Si no resolvemos nuestros problemas en la cruz de Cristo, vamos a terminar como Esaú, y deseando que todos mueran a nuestro alrededor, deseando quitar la vida a aquellos que aparentemente son más bendecidos que yo. ¿Te acuerdas de Caín con Abel? ¿Qué hizo al final Caín con su hermano? Se enojó tanto y dijo, ¿por qué Dios le bendice a él y no a mí? En su amargura le dijo a su hermano, salgamos al campo, hermanito, vamos a jugar, ¿verdad? Y le quitó la vida a su hermano. Y terminó de esa manera. Y nadie pondría a su hijo Caín hoy en día, ¿no? Porque sabemos su significado. Los hermanos de José, ¿te acuerdas?
Dice que le aborrecían tanto que ya no le podían ni hablar ¿cómo? Pacíficamente. La persona amargada no puede hablar en paz, ¿eh? Siempre está siendo áspero con los demás. Tarde o temprano tocas la herida y ¡pum! Revienta. Sale todo el veneno después. Claro, es como una herida que una persona resentida y tiene una herida, ¿qué hace? Evita que se toque, pero ni bien se toca, ¿qué pase? Se vuelve a sentir. Eso es la palabra resentimiento. Vuelve a sentir el dolor. Y así terminó Esaú. Pero lo curioso es que no solo estorba el plan de Dios, no solo endurece el corazón, pero esclaviza el alma. Génesis capítulo 27, miren el versículo 43. La mamá se dio cuenta de este problema y miren lo que le dice y su consejo sobre su hijo Jacob. Ahora pues, hijo mío, dice el 43, obedece a mi voz, levántate y huye a casa de Labán, mi hermano en Aram, o sea, tu tío, y mora con él algunos días hasta que el enojo de tu hermano, ¿qué cosa? Eso es verdad, hermanos. Miren el 45. Hasta que se aplaque la ira de tu hermano contra ti y olvide. ¿El tiempo cura, hermanos? La mamá se equivocó acá. Dijo, no, es cuestión de tiempo, se le va a pasar. Mentira. Mira el capítulo 28. Observa conmigo el versículo 1. Esto te va a sorprender. Mira el versículo 1. Entonces Isaac llamó a Jacob y lo bendijo y le mandó diciendo, no tomes mujer de las hijas de ¿quién? De Canaán. Levántate, ve a Padán Aram, a casa de Betuel tu padre, de tu madre, y toma allí mujer de las hijas de Labán, hermano de tu madre. Es decir, no te unas en ¿qué? Yugo desigual. Mira el versículo 6. ¿Quién estaba escuchando este consejo? El hermano mayor, el amargado Esaú. Miren el 6. Y vio Esaú cómo Isaac le había bendecido a Jacob y le había enviado a Padán Aram para tomar para sí mujer de allí, y que cuando le bendijo le había mandado diciendo, no tomarás mujer de las hijas de Canaán, y que Jacob había obedecido a su padre y a su madre y se había ido a Padán Aram. Vio asimismo Esaú que las hijas de Canaán parecían mal a Isaac su padre. Mira el 9. Y se fue Esaú a Ismael y tomó para sí que por mujer a Mahalat, hija de Ismael, hijo de Abraham, hermana de Nebayot, además de sus otras ¿qué? ¿Qué hizo Esaú? Escuchó, dijo, a mi papá no le gusta, pero estaba amargado, y ¿qué hizo? Todo lo contrario. ¿Sabes cómo puedes detectar el resentimiento en alguien? Y escuchen esto, jóvenes. ¿Saben cómo a veces se detecta el resentimiento? Cuando se les da una orden y hacen todo lo contrario. Así se detecta. ¿Saben cómo se llama eso en la Biblia? Rebeldía. Y muchas veces la rebeldía viene como resultado de un corazón amargado y resentido. Ahí está. ¿Saben qué había hecho antes Esaú? Retrocede al capítulo 26, versículo 34 y 35. Por eso yo te dije, esclaviza el alma. ¿Qué dice el versículo 34 y 35 de Génesis 26? Y cuando Esaú era de ¿cuántos años? 40 años, observa. Tomó por mujer a Judith, hija de Beri Eteo, a Basemad, hija de Elón Eteo. Mira el resultado. Y fueron amargura de espíritu ¿para quién? Para Isaac y para Rebeca. Escuchen esto, padres. Todos nosotros estamos preocupados por quién se va a casar nuestros hijos, ¿cierto? Y deberíamos ir orando ya. Pero ¿qué pasa si ellos se equivocan y toman la decisión equivocada? ¿Cómo vamos a terminar? Así dice. Hijos, por eso es importante la decisión matrimonial. Porque tu decisión puede traer amargura y angustia a tus padres. Por eso cuando los padres no están de acuerdo, la iglesia no aprueba nada, porque terminan así. Así que, hermanos, no alentemos a los jóvenes cuando sabemos que los padres dicen que no, porque este mal no se quita con el matrimonio. ¿No dice la Biblia, la bendición de Jehová enriquece y no añade tristeza? Mira, esto no era bendición de Dios. Terminaron con el alma fastidiada por la mala decisión en cuanto a mal matrimonio de su hijo mayor.
Por eso, qué importante es la bendición de Dios a la manera de Dios, en el tiempo de Dios, la aprobación de Dios, el visto bueno del Dios Todopoderoso a través de los padres. Así que la amargura esclaviza el corazón, terminó esclavo Esaú. Pero lo que más me aterra, lo que más me aterró en la Escritura, hermanos, y ya por el tiempo tenemos que ir acabando, lo que más me aterró es que la amargura se extenderá a nuestras siguientes generaciones. Y lo que vamos a leer ahora, muy pocos a veces lo sabemos. ¿Tú sabes qué pasó con Esaú? Aparentemente perdonó a su hermano. Jacob tuvo encuentro con Esaú, se abrazaron, lloraron y dijo, ya no tengo más, ahí nomás queda todo. Pasaron los años. ¿Tú te acuerdas de Moisés? Muy pocos saben esta historia. ¿Te acuerdas de Moisés cuando liberta Dios a través de él al pueblo de la opresión egipcia? Salen al desierto y en el desierto tuvieron que ir por varias naciones. Uno de ellos fue Amalek, pero otro de ellos fue Edom. Mira el capítulo 36 de Génesis primero, para que veas quién era Edom. A veces olvidamos estos detalles en la Biblia. Génesis 36, mira el versículo 1. Estas son las generaciones de ¿quién? Esaú, el cual es ¿quién? Edom. O sea, ¿de quién desciende Edom? De Esaú. Mira, era otra generación. Ahora salta conmigo a Números capítulo 20, para que veas qué sucedió. Números capítulo 20. Miren, Números capítulo 20, el versículo 14 en adelante. Números 20, 14 en adelante. A ver, leamos. ¿Qué dice ahí? Recuerda, el pueblo está yendo. Esta es otra generación. Ya pasaron años. Ya murió Jacob, ya murió Esaú. Pasaron como más de 400 años, ¿ah? Pero mira la amargura cómo se extiende a las generaciones siguientes. Números 20, 14 dice, y envió Moisés embajadores al rey ¿de quién? Justo al descendiente ¿de quién? De Esaú. ¿Y qué le pidió? Desde Cádiz diciendo, así dice Israel tu hermano. ¿Ves? Tú eres hermano, somos parientes, somos descendientes del mismo padre y madre. Mira el versículo, tú has sabido todo el trabajo que nos ha venido. Cómo nuestros padres descendieron a Egipto. Estuvimos en Egipto largo tiempo, 400 años, ¿no? Algunos dicen 430. Y los egipcios nos maltrataron a nuestros padres. Y clamamos a Jehová y Él oyó nuestra voz y envió un ángel, nos sacó de Egipto y aquí estamos en Cádiz, ciudad cercana a tus fronteras. Ahora mira el ruego. Te rogamos que pasemos por tu tierra. No pasaremos por labranza, ni por viña, ni beberemos agua de pozos. Por el camino real iremos, sin apartarnos a diestra ni a siniestra, hasta que hayamos pasado, ¿qué cosa? Es decir, no vamos a invadir tu territorio, ¿entiendes eso? Solo déjanos pasar. Mira la respuesta en el 18. Edom le respondió, no pasarás por mi país, de otra manera saldré contra ti armado. Mira el 19. Y los hijos de Israel dijeron, por el camino principal iremos, y si bebiéremos tus aguas, yo y mis ganados daré el precio de ellas. Déjame solamente pasar a pie, nada más. Por favor, ayúdame. Mira el resultado en el 20. Pero él respondió, no pasarás. Y salió Edom contra él, con mucho pueblo, ¿y qué? No quiso pues Edom dejar pasar a Israel por su territorio, y se desvió Israel de él. Muy pocos hemos visto este pasaje. ¿Cuál fue la razón? La amargura. Recordaron bien lo que sucedió en los antepasados. Sería como traer un chileno acá y decirle, Dios te bendiga, hermano, ¿verdad? Y hablar de Arica y Tacna y todo. Ah, pero la última que le ganamos, las 90 millas, dice, ¿no? Ahí le dimos, dice. De la Haya, decimos. Pero, ¿cuál fue el resultado? Las generaciones siguientes se contaminaron. Si tienes tiempo en casa, lee el libro de Abdías. Es un profeta que le habla a Edom, a la ciudad descendiente de Saúl. ¿Y sabes lo que hicieron en el tiempo que Dios juzgó a Judá, al descendiente de Jacob? Se aprovecharon.
Se burlaban cómo su hermano o su descendencia caía en tierra y moría. Y ellos se escarnecían y decían, jaja, empezaron a reírse y decir, qué bueno que esto le pase. Así es una persona resentida y amargada. Disfruta ver el mal en otros. Es su estilo de venganza. Es como su sabor dulce de una victoria aparente. Así es una persona resentida. Cuando la Biblia nos dice bien claro, cuando tu enemigo cayere, no se alegre tu corazón. No sea que Jehová lo vea y le desagrade. Hermanos, ¿qué hay que hacer? Tenemos que concluir ya. ¿Qué hay que hacer? Algunos versículos. Proverbios capítulo 10, por favor. Proverbios capítulo 10. ¿Qué hacer frente a la amargura? Miren conmigo Proverbios capítulo 10. Observen conmigo el versículo 12. Lean conmigo, por favor. ¿Qué dice ahí? El odio despierta, ¿qué? Más peleas. Pero el amor, ¿qué hace? Cubrirá todas las faltas. No dice lo pasa por alto en el sentido de tapar el pecado. Lo arregla, lo sostiene, porque el amor vence la raíz de amargura. Aquí nos dice que el odio sigue despertando más peleas, pero solo el amor trae libertad. En el libro de Santiago dice, confesaos vuestras ofensas unos con otros para que seáis sanados. El amor cubre toda la multitud de pecados, incluso dice Santiago. Primera de Pedro dice, no devolviendo mal por mal, ni maldición por maldición, sino ser fervientes en espíritu y en amor, los unos a los otros. Efesios dice, de la manera que Cristo os perdonó, así haced vosotros con los demás. De esa manera, de esa forma. Y uno entiende que el perdón es un privilegio celestial. Alguien dijo que nadie más se parece a Dios en los momentos claves cuando se tiene que perdonar. Es el momento donde más puedes poner en práctica de tal palo tal astilla. Es el momento donde más podemos asemejarnos al carácter de Cristo. Cuando hay una ofensa y tenemos que perdonar. Por eso Romanos dice, no os venguéis vosotros mismos. Si tu enemigo tuviere hambre, dale de comer. Si tuviere sed, dale de beber. No seas vencido de lo malo, vence con el bien el mal. Debemos aplicar la gracia de Dios. La Biblia nos dice, de gracia recibiste, de gracia podemos dar. Hermanos, cuando Jesús estuvo en la cruz, las palabras más hermosas creo que se pronunciaron fue perdónalos porque no saben lo que hacen. ¿Quién es este hombre que camina por la historia? ¿Quién es este Señor que aun cuando fue crucificado injustamente, muerto, sepultado y se levantó a los 3 días, por la historia pasea y muchos le adoran hoy? Y muchos cambiaron hasta el rostro al conocerle. Es Jesús, la respuesta es Jesús. Y es el único que puede traer libertad al alma atormentada por el resentimiento y el rencor del pasado. Y a veces nosotros queremos que Dios cambie el pasado. Voy a ser bien directo contigo, hermanos. Ya sucedió, acéptalo. ¿Entiendes eso? Deja de vivir esclavo del pasado. Tienes que aceptarlo, pase lo que pase. No eres culpable quizás por lo que sucedió. Sí responsable hoy por lo que Dios te dice que debes hacer. Tienes que aceptar lo que pasó. Mucha gente se atormenta pensando crear otra historia. Ya pasó. Ya sucedió la ofensa. Es tiempo de decir, Dios, en tu soberanía lo acepto. Dame gracia para vivir diferente ahora. No repetir en nuestros hijos ese problema. Mira lo que sucedió con Esaú. Pasó de generación en generación. Dios nos guarde de que se levante en nuestra iglesia una generación amargada, resentida por nuestra culpa, hermanos. Basta ya de discriminar a nuestros países vecinos, a las personas que nos maldijeron, a veces hasta que nuestros hijos ni jueguen con aquellos que estamos enojados. De verdad, tonterías a veces. A veces peleamos por tonterías, hermano, en lugar de combatir por el Evangelio. Hubieron 2 niños que pelearon y los papás ahí dijeron, ya, dejen de jugar, muchos pelean. Y al rato volvieron a jugar. Y la mamá le dice, ¿qué pasó? Es que mi amigo y yo somos buenos olvidadores, le dice. A veces los niños son así, nos enseñan lecciones de vida, ¿cierto? Tenemos que aceptar lo que Dios
tuvo para nosotros. Sea bueno, sea malo, Dios sigue siendo Dios. Un pastor llamado Jim Conway, él dijo así: cuando nuestra hija tenía 15 años de edad, comenzó a tener problemas con una de sus rodillas. Durante año y medio la vieron varios doctores. Tuvo distintos análisis y exámenes de tomografía axial computarizada. También le hicieron 2 extensas biopsias del tumor que encontraron. Esperamos 2 semanas para poder saber los resultados de muchos laboratorios patológicos de todo el país que estaban estudiando su misteriosa protuberancia. Finalmente, una noche nuestro médico vino a casa y nos dio noticias muy angustiosas. Dijo que Becky tenía un tumor maligno y que era necesario amputarle la pierna. Usted puede imaginarse, dice el pastor, cuán abatido nos dejó a mi esposa Sally y a mí. Y él dijo: no te van a amputar la pierna. Creo que Dios va a hacer un milagro. Así que estoy absolutamente convencido de que no será necesario que hagan esta cirugía. Puso a su iglesia a orar, hicieron ayuno, hicieron oración por 24 horas. En los Estados Unidos empezaron a compartir esta noticia, en otros países orando por la curación de Becky, dice. Cuando a la mañana siguiente el médico Scott se acerca a sala de operaciones y el papá, Jim Conway, se acerca a él y le dice: por favor, compruebe que el cáncer ha sido sanado. Dios no nos va a fallar, estoy seguro. Y él se fue, el doctor, y no regresó inmediatamente. Pasaron 45 minutos. La hija no salía. Pasaron 2 horas y el médico salió y dijo que había amputado la pierna de su hija. Y él dijo esto: ¿dónde estás, Dios? ¿Dónde estás? Me encontraba en estado de conmoción. Me puse a recorrer por un lado al otro el depósito de cadáveres en el sótano del hospital, preguntándome dónde estaba Dios. Y lo que más me preocupaba era cómo podía regresar a mi congregación y decirles que Dios había permitido que mi hija perdiera la pierna. Este fue un momento terrible en mi vida. Y se acercó un hermano y le dijo: no estoy preocupado por Becky, estamos preocupados por ti, pastor, porque hay 2,000 personas en tu iglesia que están orando por ti, por la situación que acabas de atravesar. Y él termina diciendo esto: pasó mucho tiempo amargado con Dios por lo que Dios aparentemente no hizo. Y él dice así: me di cuenta por completo que solo tenía 2 opciones. Uno era continuar amargado y resentido, seguir el camino de la desesperación en que me encontraba, o la otra era dejar que Dios sea Dios. Y de alguna manera decir: no sé cuál es el significado de todo esto, no comprendo por qué ha ocurrido, no voy ni siquiera a pedir una explicación, he decidido aceptar el hecho de que tú sigues siendo Dios y yo tu siervo, punto. Y él aconseja 2 cosas. En situaciones donde uno puede verse envuelto en el resentimiento, solo hay 2 opciones: o te amargas la vida, hermano, y vives así torturado, o vienes a Cristo para que te haga libre y te dé gracia de vivir esa situación. Vamos a inclinar nuestra cabeza y vamos a orar.